A la distancia de un 01. Un programa que habla sobre nuestra actual forma de vivir en base a ceros y unos. También hablamos sobre el futuro lejano y sobre hechos históricos que marcan nuestra vida, siempre en base a ceros y unos. Hoy conversamos nuevamente de Google en este segundo capítulo, donde analizaremos otros aspectos quizá más misteriosos de este buscador, como siempre junto a mi compañero Diego. Diego, ¿cómo estás después de varias semanas? Muy bien. Con frío, como te comentaba antes de comenzar a grabar, y la verdad es que estamos acá en Chile en este momento. Aquí tenemos hay como 6 grados en este momento en Valparaíso. Sí, pero la sensación térmica en lo que comentábamos es de... Según mi reloj, hay 10 grados, pero la sensación térmica debe ser un poco más baja. Sí, como de 0 grados. De hecho, ahora yo diría que hace, no sé, media hora hacía mucho más frío que ahora, en este momento. No lo sé, porque acá donde estoy yo, en mi estudio, está muy helado porque además acá en Playa Ancha hay viento. Entonces ese viento hace que se enfríe más todo. Ah, sí, pues siempre ha sido muy helado el sector, si me recuerdo. Sí. Lo que comentábamos, han pasado cosas dentro de la semana, tanto a nivel biológico en el país, como a nivel cibernético, como la muerte del creador del antivirus. McAfee, sí. Sí, mira, es un tema muy interesante porque... Bueno, él estaba en un momento bien complicado de su vida, ¿cierto? Y fue una persona bastante importante para la seguridad informática. Claro, justamente. Y murió en extrañas condiciones. Sí, se afirman algunos canales de conspiración. Es que sí, pero por otra parte también tenía sentido que se suicidara en esas condiciones porque estaba a punto de perderlo todo. En cualquier instancia, el hecho de que las acusaciones que tenía y las cosas que enfrentaba también eran un poco sospechosas, ¿no? Sí. Hay como un cuadro de suspenso a su entorno. Hoy día vamos a hablar no de la más parte misteriosa de Google, sino que de lo oculto que no está tan oculto. Claro, mira, quería ver una noticia que salía acá sobre el tema de John McAfee, y una de las cosas que también se dice es que en la cárcel donde estaba en España, que ese era el problema, también estaba en un país que no era el suyo, no recibía buenos tratos y tenía problemas de salud y no se le daba la atención médica que él necesitaba. Tanto la esposa de él como el abogado confirman que ellos creen que estaba muy maltratado. Pero por otra parte, es interesante este contraste porque el abogado, que se llama Nishai, dice que él no cree que se haya quitado la vida. Sí, lo comparan con la muerte de Brian Epstein, que murió de la misma forma. Y dicen que dejó una carta, los conspiranoicos. Mira, lo que dijo Nishai Sanan: no creo que fue un suicidio. Estamos esperando las investigaciones de las autoridades españolas. También solicitamos videos de las cámaras. Muchas personas en Estados Unidos se podrían beneficiar con la muerte de McAfee. Sí, también hay un tremendo misterio detrás de eso. Da como para hacer un capítulo de antivirus. Claro, también lo que pasa es que, del punto de vista solamente tecnológico, dejando fuera otras cosas, estamos en un momento en el cual la seguridad asociada a la privacidad, que es exactamente lo que se va a tratar este episodio, está bastante en jaque. Cada vez hay más interés político y por supuesto económico en que esa información no nos pertenezca y no tengamos, nosotros, digo, los usuarios, las herramientas para poder decirle a las empresas que no nos espíen o que no hagan uso de nuestra información privada. Hay razones, por supuesto, económicas para que la utilización pública de esa información continúe siendo pública, porque esa información se vende y es cara. Y por otra parte,
obviamente hay razones políticas, ¿no? Porque de esa manera se puede controlar, no controlar, pero se puede mantener un registro de el pensamiento político de la población y así poder de alguna manera especular o lo que puede suceder a nivel político en una determinada región. Y sin embargo, son muy pocos las empresas o las entidades que se están oponiendo a que esto sea así. Por otra parte, John McAfee, esto es lo que es del punto de vista más conspiranoico, también está el hecho de que él, al ser un hacker, es una persona que podía revelar cierta información. Claro, eso es lo otro, que cuando uno entra en el mundo de la informática descubre muchas cosas y maneja una cierta información de cosas secretas incluso. Bueno, y al nivel que estaba él tenía contacto con mucha gente del dark side de la computación, me imagino. Entonces también se me hace lógico lo que dicen los conspiranoicos. Muy, muy lógico. Y está la otra hipótesis en que dicen que se suicidó, ¿no? Sí, seguía revisando cosas de las noticias relacionadas con McAfee y no, bueno, de momento hay gente que no cree que se haya suicidado. Sí, hay bastante gente. Bien, ¿entramos? En materia de Google. Dark Side, claro. Sí, yo creo que hay una parte más oscura todavía, pero eso lo dejamos más para adelante. El tema de la seguridad y la privacidad es sumamente complejo porque en realidad es una información que lo he dicho ya en varias oportunidades en este programa. Está disponible, de hecho tengo aquí frente en mi pantalla la información de la declaración de privacidad de Google, que es la que nosotros tenemos disponible y podemos acceder cuando creamos una cuenta de Google. Dice: recogemos información sobre las aplicaciones, los navegadores y los dispositivos que utilizas para acceder a los servicios de Google. Esto nos permite ofrecerte funciones como actualizaciones automáticas de productos, bla, bla, bla. Entre la información que recogemos se incluyen los identificadores únicos, el tipo de navegador y su configuración, el tipo de dispositivo y su configuración, el sistema operativo, información sobre red móvil y el número de versión de la aplicación. También recogemos información sobre la interacción de tus aplicaciones, navegadores y dispositivos con nuestros servicios, como la dirección IP, informes sobre fallos, actividad del sistema, así como la fecha, la hora y la URL de referencia de tu petición. Es decir, el momento en que tú haces una búsqueda, por ejemplo. Recogemos esta información cuando un servicio de Google de tu dispositivo establece conexión con nuestros servidores. Por ejemplo, esto se produce cuando instalas una aplicación de Play Store. Luego dice, aquí viene lo más interesante: ¿cómo Google rastrea tu actividad? Recogemos información sobre tu actividad en nuestros servicios, que utilizamos para realizar acciones como recomendarte videos de YouTube que pueden gustarte. A continuación te indicamos la información de actividad que podemos recoger. Entonces lo que hay que entender aquí, antes de que continúe leyendo esta parte, es que Google, al igual que otras empresas, como es el caso de Facebook o es el caso de Amazon, y muchas otras, registran todo nuestro comportamiento utilizando sus sistemas, sus servicios, para así poder ofrecernos recomendaciones, en este caso de videos o de noticias o de anuncios. Y lo más importante es el tema de esto último, los anuncios, porque es eso de lo que Google vive. Ellos son una gran empresa de publicidad, donde a medida que yo utilizo su servicio, ellos me van a presentar anuncios y esos anuncios son lo que le da de comer a Google. Eso es lo que hay que entender. Lo que la gente tiene que entender en primera instancia es que Google te ofrece una gran cantidad de servicios por los cuales no te cobra nada, porque ellos se van a ganar dinero y van a poder mantener todo este sistema y además lucrar gracias a que tú utilices el servicio y otros terceros le van a pagar a Google para que te muestre la publicidad. Ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el problema con Google también? Es que son un sistema de servicios tan grande que no es simplemente el buscador, sino que ya lo hemos visto, que es el buscador, es el correo, es el sistema de ofimática de Google, es Google Drive, es Google Earth, es YouTube y decenas de servicios más que tiene Google. Por lo tanto,
prácticamente no hay un momento en Internet en el que tú puedas hacer algo sin que Google se entere. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que Google en primera instancia registra? Los términos de búsqueda, por supuesto. Los videos que ves, las visualizaciones y las interacciones con el contenido y los anuncios. Información sobre voz y audio cuando utilizas funciones de audio. Es decir, si le hablas a Google Assistant o buscas en YouTube con la función de dictado, esa voz tuya va a quedar registrada. Actividad de compra. Usuarios con los que te comunicas o compartes contenido. Actividad en sitios web y aplicaciones de terceros que utilizan nuestros servicios. Y ahí está, eso es interesante, porque cuando yo estoy en un sitio web y ese sitio web utiliza servicios de Google, que son la mayoría, todo lo que yo haga en ese sitio web va a quedar registrado, asociado a mi IP. Y peor aún, si es que yo estoy en el navegador de Google Chrome, identificado con mi Google cuenta de Google, va a quedar no solo asociado a una ID, a una IP, perdón, sino que va a quedar asociado derechamente a mi persona, con mi cara y todo. También, obviamente, se registra el historial de navegación de Google Chrome, en el caso de que utilizas Google Chrome. En fin, o sea, también se utiliza la información de tu ubicación. Si tienes un móvil Android o si tienes un iPhone pero usas Google Maps, se va a registrar todos tus movimientos en el GPS y la información que le pueda dar el dispositivo Android a Google al respecto de tus movimientos. Es bastante, ¿no? Sí, sí. Yo he hecho varios experimentos. Bueno, una de las cosas que hago usualmente es buscar muchas cosas que se me ocurren. Por ejemplo, el otro día empecé a buscar un desatornillador inalámbrico y automáticamente a mi correo me empezó a llegar información de desatornilladores inalámbricos. O sea, hay un enlace directo hacia tu correo que no era de Google, era de otra empresa, pero aún así me rebotaba esa información. Y así también como he buscado información de micrófonos y otros objetos que de repente me gusta curiosear en internet, constantemente me rebotan. O también cuando busco en tiendas me empiezan a llegar correos. Ese es como el modus operandi de Google diariamente. Claro, ahora Google asegura y jura de guata, ¿ya? Y postrado a nuestros pies, que esta información solamente se utiliza para mejorar la experiencia de usuario, como le llaman ellos. Que significa, obviamente, mejorar eso que tú nos acabas de describir, que es que te muestran anuncios personalizados según lo que tú requieres. Pero la verdad es que no es tan así. O incluso si fuese así, si le creyéramos completamente a Google que no utiliza la información para otra cosa y que no la tiene asociada a nosotros, simplemente a una ID, aún así es muy posible que en algún momento, por razones políticas, por razones gubernamentales o de orden mundial, se utilice esa información de alguna manera. O sea, se utiliza esa información para saber de nosotros. Imagínate que si tú tienes un teléfono Android, Google tiene identificada perfectamente dónde tú estás, cómo te mueves todo el tiempo. Entonces, no hay forma que podamos tener cierta intimidad en esta instancia. Y cosas tan como específicas como a la hora que tú despiertas y a la hora que tú duermes. Todo eso está archivado en su base de datos. De hecho, como yo te dije, estuve experimentando con Alexa y le indiqué una hora a la que yo me despertaba. Y también me llegó un aviso de Google Assistant en que me decía, ¿te quieres despertar a las 7 de la mañana? O sea, ya está en sus bases de datos a la hora que a veces me despierto. Y mi quehacer diario, que no sé, viajo a Marte, voy y vuelvo y cosas así. Por supuesto. Pero aquí lo preocupante de esto es siempre el hecho de que la mayoría de la gente ignore esto, o peor aún, decida ignorarlo. Aquí yo no voy a hacer un llamado a que la gente no utilice Google, porque me parece una tontera. La verdad es que, como dijimos en el primer episodio sobre Google,
La empresa, el buscador y los servicios han hecho un tremendo aporte a Internet. A mi juicio hay un antes y un después de Internet con el aporte de Google y de otras empresas, por supuesto. Pero lo que sí hago el llamado abiertamente es a que lean esto. Yo leí un resumen, ya me salté partes, había cosas que había destacado. Léanlo, es sumamente fácil de encontrar y bastante público, no es nada que esté oculto, para que, teniendo conciencia de la información que Google está tomando de nosotros, podamos tomar las medidas necesarias o, por último, saber que esto es así para que al menos si Google toma la información, seamos conscientes de eso, no le demos a aceptar o a estar de acuerdo con las políticas de privacidad si en realidad no estamos de acuerdo y es que simplemente no las conocemos. Al menos si decidimos usar Google, sea conscientes de esto y usemos nuestros dispositivos de la mejor manera posible. Así es. Estuve investigando sobre las tantas formas de observación que tienen Google y sus derivados. Y otra de las formas de espiar tu quehacer diario es observarte, para no ser tan conspiranoico. Bueno, aparte de la cámara, es el micrófono. El micrófono generalmente siempre está escuchando y me imagino grabando. Así es, y se dice, Google siempre insistiendo en que esto es solamente para mejorar el servicio, pero la verdad es que no creo que una empresa tan millonaria, evidentemente a ellos en ciertos momentos les conviene que los políticos, o más bien dicho los gobernantes, tomen ciertas decisiones que les favorecen a ellos. Y allí ellos tienen muchísimo poder. Porque sabiendo todo lo que nosotros hacemos, teniendo toda esa información finalmente se va a utilizar. Si no se utiliza ya, igual se va a utilizar en algún momento en el futuro. En pos de ciertas decisiones políticas. Yo creo que en este momento eso es clave. De hecho, pienso que ya se está utilizando. Yo también lo creo, pero lamentablemente no lo podemos asegurar. Hice un experimento que otra persona lo hizo, de un canal de conspiración, en que él escribía ciertas palabras en Google y arrojaba resultados súper específicos, pero extraños. Lo voy a decir. Él escribió algo así como el hombre puede, y Google completó el resto en el buscador. Entonces aparecían varias frases y una decía: el hombre puede quedar embarazado, el hombre puede procrear, como una intencionalidad hacia esta tendencia de la tolerancia sexual. Claro. Bueno, de hecho hay un mes de el orgullo que es gay. El que estamos ahora, sí. Y que de hecho está saliendo por Netflix. Curiosamente, Bueno, es que Netflix derechamente está completamente involucrado en la política. Claro, absolutamente. Entonces es un arma política y se está utilizando en este momento. Sí, de eso estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, es increíble ver cómo todos estos medios de internet tan poderosos como son Netflix, como son Google, como son las redes sociales, Facebook y todo lo asociado a Facebook, de alguna manera intentan influir en que pensemos de una determinada manera. Ojo, en ningún momento, yo al menos en ningún momento he estado diciendo de que esté en contra personalmente de los movimientos antidiscriminación. Lo que sí, personalmente, estoy en contra es que se presenten, se promuevan, mejor dicho, ciertas ideas que científicamente está claro que no es verdad. Claro, ¿a qué me refiero? A que no puede ser verdad, y a esta altura ya cualquier persona con un poco de conocimiento lo puede desmentir, de que el género sea una invención social. Eso no es así. Existen realidades biológicas que están primero, y eso muchos movimientos, como el propio feminismo, lo ignoran, o más bien no les interesa, y promueven ideas en los colegios, muchísimo en las universidades y por supuesto en internet, que pueden discutirse y deberían discutirse. Y la discusión es algo muy bueno, es algo positivo. Nadie puede crecer yo no puedo crecer si alguien no me dice que estoy equivocado.
Y es fundamental que exista este proceso, y ese era un rol que cumplían antiguamente las universidades, ¿no? Centros de discusión en la búsqueda de la verdad, cosa que ya no es así. La universidad hace bastante tiempo que ya no es la búsqueda de la verdad, para nada. Entonces el problema con esto es que no se puede discutir, porque inmediatamente eres censurado, o peor aún. De hecho, en YouTube esto se vive muchísimo. Tú ves canales de gente que quiere discutir o rebatir ideas sobre toda esta ideología de género, y YouTube no te permite, o derechamente te censura los videos, o te los desmonetiza. Exacto. Ahí hay otro detalle conspiranoico. Una persona me dijo que esta era una idea para... Bueno, de hecho hay una tendencia a la soledad hoy en día, a la separación y al individualismo. Y en parte es impulsada por las redes sociales y todos los medios digitales. Mira, yo no sé si sea tanto del individualismo, porque también hay distintas formas de ver el individualismo, porque también hay una tendencia al colectivismo, ¿no? Al sentido de sentirse parte de un grupo, ¿no? Por ejemplo, si uno es una persona que tiene raíces nativas, ¿no? La sociedad te insta a que te sientas parte de ese colectivo y te identifiques con un pensamiento colectivo. Le pasa a las mujeres con el feminismo, y es algo que yo personalmente, y creo que muchas personas podrían estar de acuerdo, no me parece positivo, porque se destruye tu pensamiento libre y tu libertad de expresión, y se te somete a una opinión única, que es la opinión de tu colectivo. Y eso es algo que está pasando muchísimo y se ve muchísimo en redes sociales. Y ya entre esa dicotomía, prefiero la exaltación del individuo, pero entendiendo al individuo no como un egoísmo y al que no te importa el resto, sino que entendiendo que el cambio y la mejora debe ser personal. Y a medida que tú mejores y hagas las cosas bien, el mundo a tu alrededor, ese pequeño universo que tenemos todos, también empieza a mejorar. Esa sería la idea, pero claro, justamente yo he tenido problemas ideológicos con algunos familiares por lo mismo, porque tú no puedes tener un pensamiento personal, sino que tienes que someterte a lo que dicen las redes oficiales o a lo que piensa la mayoría. Pero si empiezas a pensar diferente, eres raro. Las redes sociales están sometidas a este pensamiento, a esta dictadura ideológica que hay en estos momentos, o es al revés, o es que Google, Facebook y compañía están detrás de la dictadura ideológica. Eso es una buena pregunta. Yo creo que sí, que es como chistoso de repente, de que Facebook partió como una broma, donde su creador, como aparece en la película, y yo lo creo, realizó el primer software semi-borracho o borracho, y se transformó en un controlador mundial, casi un político, disfrazado de empresa de informática. Claro, porque a diferencia de Google, aunque a pesar de todo esto que estamos contando, Google sigue siendo un aporte, sigue siendo una herramienta que es útil, tremendamente útil, y que ofrece servicios buenísimos. El tema es tener conciencia de cómo Google utiliza nuestra información. En cambio, Facebook no sirve para nada. Facebook lo único que hace es no es una herramienta para trabajar. En algunos casos, por supuesto, que algunas personas, sobre todo en pequeñas empresas, mover sus clientes por Facebook les es bueno. Pero aún así, las redes sociales no son una herramienta necesaria. No, son una herramienta de conflicto incluso. Bastante, sí. Sí. Y no hay mucha tolerancia. La gente de repente trata de expresar su pensamiento personal y al tiro empiezan los conflictos. Es un arma de conflicto. Sí, absolutamente. Además que se incentiva la cobardía, porque muchas veces se dicen cosas que mirándote a la cara no te lo hubiesen dicho. Claro, también aparecen sobre todo en Twitter, aparecen, bueno, en todas las redes en general, pero ahí aparecen como personajes políticos ocultos, bajo seudónimos, que tratan de imponer su pensamiento.
o te tratan de decir que estás mal y que no, es cuadrado nomás, no puede ser circular o semicircular tampoco, cuadrado nomás. Sí, además te fijarás que durante los movimientos sociales, los distintos movimientos sociales, manifestaciones sociales que han habido tanto en Chile como en otras partes del mundo, suele ser Twitter y Facebook donde se organiza todo esto. Sí, como en redes de contacto. Por ejemplo, en el estallido social se habla mucho de que todo se comunicó a través de Facebook. Así es, y además de cuentas anónimas. Y eso es lo más perturbador. Sí, esa es otra de las tendencias de crear cuentas que no existen, lo que te decía, y sembrar el pánico de alguna forma o sembrar el pensamiento que las organizaciones quieren que tú recibas. Yo me sigo cuestionando esto, lo que conversamos recién, o sea, me lo planteo de distintos puntos de vista. No me queda ninguna duda, y yo creo que ninguna persona le puede caber duda. El tema es cuestionárselo, de que hay una dictadura ideológica que estamos viviendo en estos momentos, pero no me queda claro si las grandes empresas están detrás de esto, que es muy probable, pero también es posible que sea al revés, ¿no? Que sea que los que están interesados en promover estas ideologías también están sometiendo a las grandes empresas, ¿no? Es una posibilidad también. Sí, también. Yo diría que hay una confabulación entre el poder de estas redes y los círculos de control en el mundo, que es la política al final, y las empresas que no son precisamente de informática. Sí, pero en este momento las empresas de informática son las que realmente tienen el control. Y también es interesante porque también puede ser la posibilidad de que lo que se busque sea controlar a las empresas informáticas, porque sabiendo que si tú controlas a las empresas informáticas, ya puedes controlar todo el mundo. Claro, justamente. De ahí que hay algunos comentarios, como los que hicieron los apelianos, en que bautizaron a todas estas empresas como los amos del mundo. Es que es así. Es así. Como pincelada de un dato como fuera de contexto, estuve averiguando que las redes de Google y todo lo que es Internet son en un 99% submarinas y un 1% son aéreas vía satélite. Eso lo encontré interesante igual. Sí, mira, podríamos dedicar un último episodio a Google y allí comentar un poco más la parte de la inteligencia artificial, que es algo que es muy interesante, y también comentar lo de cómo son las instalaciones de Google. ¿Te parece? Sí, yo creo que lo de la inteligencia artificial de Google da para bastante, porque también es algo misterioso. Incluso algunos llegan a decir que Google te lee el pensamiento, pero otros dicen que no. Yo pienso que no, todavía. Pero que los algoritmos son tan poderosos que en base a tu comportamiento y a ese perfil que debe tener en su interior el computador, hace predicciones de lo que tú puedes hacer, comprar, no sé, hacer mañana, salir, etcétera. Lo que te comentaba, te voy a contar una anécdota que igual la encuentro interesante, sobre lo encontré en internet, sobre un empresario. Claro, dicen que Google a los que más afecta es a la gente que maneja información secreta. Por ejemplo, la gente que cierra negocios de alto nivel, o que maneja mucho dinero, o que maneja secretos tecnológicos, y lógicamente a políticos y gente de Estado. Entonces, un empresario empezó a detectar ciertos ruidos extraños en su computador y lo hizo revisar por un informático. No se detectó nada puntualmente, pero sí estaba la sospecha de que, a pesar de toda la seguridad informática que tenían en la empresa, podría filtrarse información. Entonces decidieron al computador del gerente general de la empresa sacarle el internet y
todos los dispositivos que pudieran prestarse para transmisión de información, Bluetooth, etcétera. Y quedó completamente aislado, él trabajando en un computador que se había comprado especialmente para esa función. Pero seguían pasando cosas extrañas. Y él detectaba unos pequeños ruidos, parece que era muy sensible de oído. Entonces nuevamente llamó al informático para que averiguara qué de raro había en el computador. No se detectó nada en la primera intervención, pero en la segunda él decía que había un extraño ruido sonoro. Y finalmente detectaron que a través de el micrófono que tenía el computador para emitir los sonidos de alarma o de encendido, se estaba enviando información con una especie de sistema de clave Morse hacia una central en alguna parte del mundo a través de los sonidos. Es más, incluso se detectó que en algunos teléfonos antiguos también se hacía eso. ¿Pero cómo podía pasar esto si aún estaba desconectado de internet? No se hacía a través de internet, sino que se hacía a través como de pequeños zumbidos, como funciona la clave Morse. No sé si lo has visto, que es como un pequeño pitido. Claro, pero tiene que llegar a otra parte. Claro, ese es el misterio, a dónde llega. Pero igual me pareció interesante. Eso significa que siempre había un sistema de espionaje y siempre la tecnología va a encontrar la forma de saber qué estás haciendo. Bueno, como también anécdota curiosa, tener en cuenta que el propio Mark Zuckerberg tiene la cámara de sus dispositivos tapada. Claro, justamente, ese es una anécdota o se podría llamar hasta un mito urbano, que es como chistoso. Que de hecho hay fotos que se pueden contar, o sea, no es completamente verídico. Sí. Sí me recuerdo que en una foto en internet aparece con la cámara tapada y con el micrófono me parece también tapado con un scotch. Sí, en la cámara frontal, o sea, la cámara FaceTime de su MacBook la tenía tapada. Él sí tiene cosas ocultas, yo creo, aunque son dignas de espiar. Seguramente hay mucha gente que lo trata de hackear constantemente. Eso en general, damos las reflexiones finales y nos da para hablar mucho más, yo creo, en una tercera entrega. Sí, la tercera entrega estaríamos hablando sobre la inteligencia artificial. Perfecto. Asociada a Google siempre. Claramente. Mira, mis reflexiones finales son las que ya dije. Básicamente, incito a que la gente que escucha este episodio lea las políticas de privacidad, no para dejar de usar Google, porque eso sería un extremismo, para nada, sí, sino que para tener conciencia y que al menos sepas la información que se está utilizando, el cómo se está utilizando, y para que puedas buscar la manera de no revelar toda tu intimidad. Yo en el caso del correo electrónico sí soy un poco más extremo, y la gente que tenga la posibilidad de usar una cuenta de correo que no sea de Google y que sea de pago, me parece una buena idea, en caso que se pueda. Porque ahí con el manejo del correo electrónico ya estás exponiendo demasiado. A mí me parece, al menos. Yo tengo un sistema de correo que pago anualmente, y estoy muy contento. Excelente. No, yo no tengo cuentas de pago. Sí tengo cuentas de Google. Y hoy, como entre paréntesis, pasó algo curioso. Que yo tengo varias cuentas en Google, pero hoy día se me pidió que asociara el navegador de Google específicamente a una cuenta. Antiguamente yo podía navegar entre todas las cuentas sin asociarla específicamente a un navegador, pero ahora me pidió esa condición. Para así tener identificado todos tus movimientos con tu cara y tu nombre. Claro, tal como tú lo dijiste. Sí. O sea, de hecho yo creo que ya conoce mi voz, lo que hago, que estoy tratando de conquistar el mundo y cosas así. Ya te tienen identificado como sospechoso. Plenamente identificado. Por mi parte, lo único que podría decir es que estamos en una era muy complicada a todo nivel, tanto tecnológicamente como políticamente, en una especie de, sin ser exagerado y negativo, en una especie de bomba de tiempo que en algún momento tendrá que explotar, y ante cosas así lo mejor es estar preparados.
tanto psicológica como también a nivel de conocimiento, como lo que dice Diego, tomar ciertas precauciones y tratar de tomar lo mejor posible el futuro que se anticipa o que se ha creado de alguna forma por estos entes que de alguna manera tratan de controlar el planeta y el universo, que es algo totalmente imposible. Tal como me acordé un poco de la película de Jurassic Park, con todo lo que hablamos, de que en cierto sentido algunos hablan de que se trata de controlar la natalidad, y ahí sale algo así. En Jurassic Park todos los dinosaurios eran hembras, entonces no podían haber embarazos. Y uno de los científicos dijo, pero la naturaleza siempre se abre paso, no importa lo que hagas. Y así es. No, la naturaleza es un ente tremendamente poderoso. Difícilmente lo vamos a vencer. Esa sería como mi reflexión final. Así que nos despedimos entonces hasta un próximo capítulo.